Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de sábado. Sábado ya. Sábado 20 de diciembre del 2025. Qué rápido se va. Y se acerca la Nochebuena y al día siguiente la Navidad. Bueno, para el mundo cristiano, ¿verdad? Y se acerca el final de diciembre y del año 2025. A ver si nos toca ver la luz del 2026. Esperemos que sí. Y a ustedes, con mayor razón, amigas, amigos. Un videoblog más de Acrisolándonos. Ya saben, nuestro único fin es trabajar porque Saúl y yo queremos superarnos a mis años y estoy trabajando también para superarme a mí mismo. Tengo mis años trabajando en esto. Mis resultados no han sido de lo mejor, pero lo he intentado. Saulito, pues con sus 26 años de vida, tiene todo el camino por delante, pero nunca es tarde para hacer lo mejor por sí mismo, por construirse, por edificarse. En ellas estamos preocupados por la paz de nuestro México, que brilla por su ausencia con, con tantas bajas, vamos a llamarle bajas, mínimo 60 y hasta 80 diarias. Ni en Ucrania. México está en guerra civil. Digamos lo que digamos, México está en guerra civil. Hay que luchar pacíficamente, sin violencia, revolucionadamente en lo personal y en lo cultural para salir de ese bache. Bien, bien, amigas, amigos. El tema de hoy, la fuerza mental. Así lo denominamos, la fuerza mental. Bueno, aunque de alguna manera es una continuación, está concatenado con nuestro tema de ayer. Ya ven ustedes que hablamos sobre que ya no se nos manipule. eh, este vídeo que vimos de este personaje donde nos establece claramente, nos pone en claro que toda persona poderosa tiende a dominar a los demás y sabe que su primer punto para dominar a los demás es su mente. Por eso no nos dejan pensar, por eso no nos dejan estar saludables, por eso no nos dejan participar, no promueven bien a bien nuestra participación en política. Nos dicen qué pensemos, qué digamos. Bueno, hablamos también que nos enseñan a odiar. ¿Por qué? Porque así conviene a sus intereses. Dividir a las sociedades es algo que les ha rendido excelentes dividendos a lo largo de la historia de la humanidad. La manipulación de las masas. Y entre menos preparada esté, entre menos acrisolada esté la persona, más fácilmente víctima es de esos intentos, de esas formas de dominio. Bien dicen también algunos economistas como Adam Smith que el egoísmo es uno de los principales motores de esta humanidad. ¿Será? Pero también sostienen que un pueblo educado, un pueblo capacitado, acrisolado, fíjense, muchos pueblos, sobre todo los europeos, en las partes nortes del globo, como que hay más desarrollo intelectual. ¿Se fijan? Se fijan, sobre todo en la Europa. eh, claro, hay lugares también en la parte
del hemisferio sur en algunas partes, que también hay mucho desarrollo cultural, por decir Australia, Nueva Zelanda. Aquí en América del Sur no falta uno que otro país que tiene buen desarrollo, creo, desde mi punto de vista, Argentina, Chile, no están tan atrasados. Es una opinión, pero esos países del hemisferio norte donde hay un cierto adelanto intelectual viven bastante bien. Nada perfecto, desde luego, pero creo que nos deben servir más como ejemplo a seguir que otros países, sobre todo del Caribe, de la hermosa África. En fin, son opiniones, ¿verdad? Ya les he dicho, a mis amigos les he dicho, escúchenme como se escuchan las llamadas a misa. No todo mundo que las oye acude a la celebración, ¿verdad? Entonces, así nos vamos. En fin, y fíjense que sobre este tema de evitar la manipulación, el desarrollo cultural, el desarrollo de nuestra mente, nos hace traer de nueva cuenta a las enseñanzas de Marco Aurelio. Recuerden que ya vimos este tema sobre las meditaciones, el diario que fue de Marco Aurelio y que luego pues es un libro, es un clásico, es un libro de filosofía de la vida diaria, filosofía cotidiana, filosofía estoica para saber llevar la vida de la mejor manera posible y no infelizarnos, no amargarnos, sino encontrarle un poquito más de sentido a nuestra existencia. Recuerden, recuerden amigas, amigos, Marco Aurelio fue emperador romano por ahí del año 161 al 180 en que murió. De esta era, desde luego, y en esta obra Meditaciones se centra mucho en dos puntos, la mente y la voluntad humana. Sostiene Marco Aurelio que la mayor fuerza de todo ser humano, la fuente de toda su fortaleza es su mente y la compañera de esta es su voluntad. Ambas son elementos clave para que el individuo viva con mayor plenitud, aprovechando mejor sus potenciales. Fíjense, eso lo dijo allá por el año 170, 175, lo escribió, ¿verdad? Por aquellos tiempos. Y ya ver bueno, esos conocimientos aparentemente tan sencillos, pero muy profundos, abunda, dice, que la mayor fuerza que tiene el ser humano es su mente. De ahí depende su salud, de ahí depende su felicidad, de ahí depende su optimismo, su sentido en esta existencia. De ahí dependen sus valores, depende su honestidad, depende su sentido de la amistad, del amor, depende de su mente y de su voluntad. Y su voluntad es un punto muy importante en esto de la manipulación. Un ser humano que no quiera ser manipulado tiene la manera de decidir no serlo. ¿Cómo? Capacitándose, construyéndose, cultivándose, trabajando, progresando, progresando, como dicen filosóficamente, no aferrado a hacer las grandes fortunas. Eso es eventual, se puede dar incluso. Aferrado a trabajar constantemente, a cuidar el producto de su trabajo, sin hacer mal a nadie. Entonces, todo individuo valido de su mente y de su voluntad
puede alcanzar su propia realización. Al fin es uno de nuestros mayores anhelos, llegar a la edad adulta o llegar en las etapas avanzadas de nuestra vida, sabiendo que logramos lo que anhelamos, que logramos buena y santamente nuestros objetivos. Eso nos enseña Marco Aurelio, como les decía, como haciendo una secuencia en nuestro anterior videoblog sobre el no permitir que nos manipulen. Porque aquí hay un detalle para finalizar muy importante. Sostiene Marco Aurelio, decimos sostiene pues en su libro desde luego, que el ser humano solo puede lograr su felicidad valido de su mente y de su voluntad, que son sus propios recursos, que son auténticamente de él. Ni tu casa, ni tus tierras, ni tu negocio son verdaderamente tuyos. Todo, todo lo que depende de otros no es verdaderamente tuyo. El que persigue las riquezas depende de los demás para extraer, para conseguir esas riquezas. El que depende del poder político tiene que mentir, tiene que prometer, tiene que cumplir, debe cumplir lo que promete. Si no, se convierte en una mentira, pero quiere decir que está dependiendo de otros para lograr ese poder que lo hace feliz y en realidad, dice Marco Aurelio, no lo hace feliz. Lo hace aparentemente feliz porque sabe en el fondo que esa felicidad no depende de él, depende de otros. Y lo que te hace verdaderamente feliz es lo que consigues por ti mismo. Y es la importancia de cultivar nuestra mente, de ser nosotros mismos, cada quien ser un ser en sí mismo y vivir en sociedad, vivir en armonía con los demás. Como decía Marco Aurelio, a mí me parece hasta más probable que se logre el socialismo y aún el comunismo por medio del desarrollo mental de los seres humanos. Cuando entendamos la importancia de lograr la felicidad por ti mismo y ser útil y hacer felices a los demás. Esas son las mejores bases para una cultura socialista o comunista, por lo menos de carácter social. En fin, es lo que quisimos comentarles la noche de este sabadito. Sabemos que ustedes lo pueden mejorar y lo van a mejorar. Soy Anastasio Conchas, acompañado del ingeniero Saúl Conchas, y no me resta más que agradecer el favor de su atención y decirles que hasta la próxima, amigas, amigos.